Buenas tardes a todas y a todos los participantes de este cuarto taller del ciclo de mujeres emprendedoras que está impulsado articuladamente por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba a través del programa Universidades Populares, la Fundación Global Shapers y también la Federación Universitaria de Córdoba. Recordamos que la finalidad de este taller es poder acompañar a las mujeres emprendedoras de toda la provincia de Córdoba, poder brindar estrategias y herramientas en pos de poder potenciar sus emprendimientos y en ese sentido poder lograr la equidad en el acceso a oportunidades en el campo de los emprendimientos y en el mundo del trabajo. En el día de hoy contamos con la presencia de Jans Selouma, que ella va a ser la facilitadora y la capacitadora del día de hoy, que va a estar abordando la temática financiamiento del emprendimiento y costos. Ella es fundadora de la incubadora feminista latinoamericana, es directora de la incubadora de triple impacto Dreamcom, también es coordinadora del programa FEN dentro del Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba y es especialista en el desarrollo de programas para el fortalecimiento de emprendimientos con impacto social y ambiental. En ese sentido, esperamos que todas puedan aprovechar a fondo esta instancia. Ahora les vamos a compartir el link para la asistencia en la jornada de hoy y luego vamos a estar enviando por mail los certificados por la participación en este taller. Desde ya, muchísimas gracias a todas por participar y esperamos que puedan aprovechar al máximo esta instancia. Luego de que Jams vaya a desarrollar la temática del día, las invitamos a poder plantear algunas preguntas o inquietudes a través del chat para que ella luego pueda ir contestando y haciendo los aportes pertinentes. Te damos la palabra, Jams. Gracias, Ro. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que se estén sumando. Solo hacer la aclaración que ya no estoy más en Dreamcom, ahora coordino el programa FEN del Ministerio de la Mujer, que también es para emprendedoras, así que invitarlos a investigar ahí también. Voy a presentar la pantalla, sin más, más allá de las introducciones, que agradezco por el espacio, agradezco por la invitación y agradezco también a los que se van sumando a escuchar un poco sobre estructura de costos y finanzas del emprendimiento. En primer lugar, contarles que este es un módulo, yo diría, casi crítico en la construcción de cualquier emprendimiento. Generalmente se ve al final porque se compagina todo lo que es el desarrollo emprendedor en torno a pensar bien la idea, a pensar bien los productos, a pensar bien los servicios y por último los números. Pero si ustedes ya vienen con emprendimientos en marcha, esto debería ser lo primordial que deberían ver y buscar incluso en este curso, revisarlo y en otros cursos que también puedan hacer. Porque básicamente lo que determina que un emprendimiento sea una oportunidad de negocio verdadera, incluso para el sostenimiento económico de ustedes en tanto emprendedoras, es clave. En ese sentido, lo que me interesa en esta breve presentación es que más allá de último ver planillas Excel y demás, tener en claro tres ecuaciones muy simples o tres cuentas muy simples que tenemos que revisar todo el tiempo y que tenemos que tener bien a mano del emprendimiento. En ese sentido, bueno, cuatro objetivos que vamos a ver ahora son cómo diferenciar entre lo que es el valor y el precio de un producto, ciertas herramientas financieras básicas, cómo determinar los costos y cómo definir un rango de precios a la hora de vender nuestros productos o servicios. Después, como decía Ro, cualquier pregunta que tengan, vayan realizándola en el chat y yo se los puedo ir respondiendo al finalizar la presentación.
Un poco lo que les explicaba al inicio, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo emprendedor, decimos que un emprendimiento pasa por ciertos estadios, desde que es una idea y tengo la idea de generar un emprendimiento propio, hasta que ya estoy pensando en exportar y ya es un emprendimiento que se tuvo que formalizar y está pensando en vender a gran escala. En todo ese pasaje de la idea del desarrollo, consolidación y escala, en los primeros pasos del emprendimiento, cuando todavía estoy con mis primeras ventas, pero no logro sostenerme, tal vez no logro sacar eh, un sueldo básico o, todavía estoy haciendo todo muy a pulmón y no me dan los costos, estoy en los primeros dos estadios, ¿no? Estoy en el estadio de idea y de desarrollo, donde todavía tengo que ajustar el producto, ajustar el servicio, y estoy en eso dando los primeros pasitos para salir al mercado, pero todavía es necesario como darle vuelta a un par de engranajes para consolidar el proyecto y para que efectivamente sea una oportunidad de negocio que les permita sustentarse. A los fines de poder practicar lo que vamos a ver hoy, les invito a ingresar al link bit.ly mis costos o sacan, si en este momento están con sus celulares, sacando el código QR desde el lens si tienen instalado para la lectura del código. Ahí van a ingresar a una página, a un Excel, que es de Drive, es de Google Drive. Les pido que sí o sí vayan a la pestaña de archivos y hagan una copia de ese archivo, y así les va a quedar directamente para ustedes. Lo pueden renombrar, después obviamente hay algunos ejemplos ahí escritos, pero pueden repasarlo, pueden utilizarlo de la manera que quieran, e incluso más fácil si así lo desean. Y si no les gusta perdón, esto va en contra un poco de lo que voy a decir, ¿no? Pero si no les llega a gustar este ejemplo, lo importante es que hagan los costos, o sea, busquen cualquier otro ejemplo que les sea más fácil. La idea es que siempre lo tengan a mano, y tiene que ser algo de simple lectura para ustedes. Entonces, no se gaste mucho en decir, che, esto no lo entiendo, no sé si va acá el porcentaje, no va. Algo que sea simple, fácil y que puedan llevar un registro. Por ende, siempre es mejor hacerlo a través de una computadora o a través de algo tecnológico donde no lo pierdan. Si bien a todos utilizamos y empezamos con papel y lápiz, después es bueno como documentarlo en algún lado. Bien, primera, yo les había anticipado que íbamos a hablar de 3 ecuaciones básicas. La primera, costos totales, que es igual a costos fijos más costos variables. Ya vamos a ver qué es el costo fijo y qué es el costo variable. Pero esta es la primera ecuación que si están anotando, tienen que anotar, porque es la que tiene que guiarlas a lo largo de su camino como emprendedores. Que siempre tenemos que tener en cuenta los costos totales. ¿Y esto qué implica? Cuando hablo de costos variables, implica tener en cuenta todos aquellos costos que están directamente proporcionados con mi cantidad de producción. O sea que si yo voy a hacer, por ejemplo, no sé, vamos a pensar, o muñecos de tela, o incluso yo estoy armando un auto y estoy pensando en ponerme un emprendimiento para armar maquinarias, todos los tornillitos, el aceite que necesito para armar esa maquinaria, o sea, todos aquellos componentes que me permiten a mí realizar mi producto y que si yo vendo más productos voy a tener que comprar más componentes, conforman los costos variables. Es por eso que decimos que puede ser materia prima, insumos, servicios auxiliares, por ejemplo, si entonces tengo que hacer, no sé, estoy haciendo estos muñequitos de costura y tengo que usar la máquina de coser muchas horas, la luz va a ser un costo variable. Los servicios de logística hoy en día vendemos mucho a través de las plataformas e-commerce, entonces entender si yo voy a incluir dentro de mis costos variables
el precio que a mí me implica que al cliente le llegue el producto, o si no, si lo va a pagar el cliente. Si pago yo cierta parte de esa logística, va a ser un costo variable, porque entonces vuelve a la misma base, ¿no? Mientras más yo vendo, más costos variables voy a tener, y mientras más produzco, más costos variables voy a tener. Con respecto a la mano de obra directa, voy a hacer un paréntesis. Mano de obra se entiende en este caso que es aquella que específicamente está ligada a la producción. Si yo contrato a alguien, por ejemplo, para construir, para hacer, para producir, y necesito que produzca 50 muñequitos o 50 máquinas, y esas 50 máquinas requieren 200 horas de trabajo, entonces ahí sí va a ser un costo variable, porque quiere decir que si en vez de producir 200 máquinas tengo que producir 50, en vez de 200 horas de trabajo, van a ser menos horas de trabajo. No todos los sueldos y no toda la mano de obra pasa por costo variable, solamente aquella que está implicada en la parte de producción, ya sea de productos o servicios. Vamos con los costos fijos. Y acá, sobre todo para las que recién están empezando, hay que hacer un proceso de sinceramiento respecto a nuestros costos fijos. Generalmente cuando empezamos con un emprendimiento empezamos en nuestras casas, ¿no? Empezamos en nuestra casa, entonces empiezo a producir en mi casa y no voy contando el precio del alquiler. Y como lo hago yo y lo estoy vendiendo y voy vendiendo 1, 2, 3, 4, 5, no cuento mi hora de trabajo. Lo mantengo informalmente, entonces no empiezo a incluir cuántos son los costos de impuestos. Y si yo no empiezo a incluir todas esas cosas en mi costo fijo, no voy a poder crecer nunca. ¿Por qué? Porque no voy a contemplar lo que realmente implicaría en términos de costos tener ese emprendimiento andando. Si a ustedes al día de mañana les llega una empresa grande que les dice, che, dame 10, no sé, produzco mermelada, dame 10 kilos de mermelada, pero tenés que darme una factura por eso. Uy, no, pero no estoy inscripto impositivamente, no tengo el monotributo, si me hago el monotributo se me van a disparar los costos a fin de año, porque entonces lo voy a tener que pagar todos los meses, y quiere decir que entonces no lo estuve en cuenta nunca antes. Y eso no puede suceder, porque parte de crecer en el emprendimiento es prepararse para tener siempre más ventas, para poder producir más y así llegar a una mayor demanda. Voy a volver esto. En ese sentido, si estoy produciendo desde mi casa, aunque sea cuento una parte del alquiler, la parte que está afectada a la producción, o pienso cuánto sería alquilar en un lugar X si yo tuviera que empezar todo de cero. ¿Cuánto me costaría alquilar un local? ¿O cuánto me costaría alquilar un pequeño garage para producir? Gasto de publicidad que tenga que hacer todos los meses también serían costos fijos. Librería, papelería, servicios. Por ejemplo, si yo tuviese que alquilar un local, si yo tuviese que alquilar algún espacio de producción y mi producción, el agua ni la luz, es un costo variable, entonces son costos fijos, tengo que contarlos. Telefonía, internet, todo costo fijo que hoy utilizamos todos los días y que no los contamos en el emprendimiento, tiene que ir en costo fijo, porque es lo que permite hacer el emprendimiento. Entonces, resumiendo, costo variable varía siempre proporcionalmente al número de unidades que yo produzca. Cuanto más produzca, más voy a gastar en los costos variables. Costo fijo varían inversamente proporcional a la actividad. Quiere decir que si yo un mes no produzco, los costos fijos van a seguir exactamente igual. Eso es lo que implican los costos totales. Y son con lo primero que tenemos que empezar a pensar los números de un emprendimiento.
Como decía antes, siempre poner los precios sin impuestos, se puede descargar IVA y en el caso de ser monotributista, incluir el IVA, incorporar las pérdidas y los descartes. Quiere decir esto que si yo voy a utilizar, no sé, telas y compro 2 metros, pero siempre utilizo 1,95, el 5 que no utilizo, siempre incluirlo también dentro de los 1,95 centímetros y el 5 centímetros que nunca termino de utilizar, eso también es un costo. Incorporar nuestro salario, tenemos que empezar desde la fundación del emprendimiento, tenemos que empezar a pensar en horas de trabajo. Y una cosa que es súper importante, una cosa es la ganancia y la utilidad del emprendimiento y de los precios y lo que facturamos, y otra cosa son los sueldos. O sea, piensen qué pasaría si ustedes quieren empezar el emprendimiento y tuviesen que contratar a alguien para que hiciera lo que ustedes hacen. ¿Cuánto le pagarían? Bueno, hay que ver. Ese cuánto le pagarían muchas veces depende de cuánto es el precio del mercado. Tampoco es que, no, bueno, yo aquí, no sé, soy constructora o soy albañil y si tuviese que pagarle a un albañil le pagaría, no sé, pensemos, 6 horas 30.000 pesos, pero yo quiero cobrar 60. No, porque la idea es que más o menos los precios tengan correlación de lo que sucede en el mercado. Entonces, sí incluir siempre el sueldo, pero también cotejar el sueldo o la hora, el precio de esa hora de trabajo con respecto a lo que está en el mercado. Y por eso hay un montón de páginas web que se pueden investigar. Uno pone tabla tarifario de salarios y sale cuánto sale la hora, ahí sale cuánto es la hora de cada tipo de industria. Diferenciar también cuánto cobra un empleado de cuánto cobra la persona que funda el emprendimiento. Tampoco está bien que haya una descompensación, un desequilibrio ahí. Una cosa es quien es accionista o quien ha invertido un montón y otra cosa es el empleado. Y cada uno tiene roles distintos. Ahí dice diferenciar el accionista del empleado. Pero si vos, además de invertir un montón de tiempo, estás dirigiendo el emprendimiento y no es lo mismo que la persona que hace la comunicación. Podemos pensar que somos muy compañeras y que estamos a la par, pero son acciones y actividades que requieren responsabilidades y niveles de calificación distintos. Entonces, bueno, también empezar a diferenciar esas cosas. Y por último, un poco lo que venía diciendo antes, ¿no? El salario tiene que ser acorde a la tarea. Incluir todo en los costos. Y acá, como cuestiones de experiencia, siempre es mejor poner más costos que de menos. Nosotros tendemos a poner menos costos porque queremos siempre ver un número más favorable en la planilla, pero en realidad nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Y los costos tienen que revisarse con el tema de la inflación, yo diría todos los meses, pero digo, mal que mal, siempre hay que revisarlos, hay que estar pendiente de cómo van los costos de nuestro emprendimiento, porque si los dejamos estar, se pueden disparar ciertos precios, por ejemplo, de proveedores, y sigo comprando el mismo proveedor porque sigo sin hacer los costos, y puede ser que me esté perdiendo una oportunidad de conseguir ese proveedor más barato o de negociarlo. Entonces, bueno, es algo que siempre hay que mantener bastante claro. Ahora viene el siguiente. ¿Cómo le pongo un precio al producto que vendo? Y acá se viene la otra ecuación, ¿no? Y se viene la otra ecuación porque tiene que ver también con una diferencia que les nombraba en los objetivos del inicio, entre diferenciar lo que es el precio de lo que es el valor. Hay un meme, claramente, que dice Orange Juice, jugo de naranja en inglés, cuesta 5 pesos, y cuando dice jugo de naranja en español, dice 4 pesos. ¿Por qué? Porque lo internacional y lo que viene de otros lados, y generalmente cuando hablan en inglés o las cosas están en inglés, pareciera que fueran un poco más sofisticadas, o ese es el sentido común que existe,
Entonces, frente a esas nociones, hay cierta validez o legitimidad para ponerlo más caro. Y tiene que ver con la diferencia entre el precio y el producto. Más allá del precio, que es el número en efectivo por el que voy a transar el producto, hay que ver qué valor tiene. Y esto seguramente lo trabajaron en módulos anteriores cuando hablaron de la propuesta de valor. Seguro que Manera Provenzal debe haber hablado de la propuesta de valor y tiene que ver con cuál es el diferencial que yo como emprendimiento doy al mercado. Si yo voy a hacer remeras, ¿en qué me voy a diferenciar de otros productores de remeras? ¿Me voy a diferenciar en los colores? ¿O me voy a diferenciar en la tela? ¿O me voy a diferenciar en el precio? ¿O me voy a diferenciar en la plaza en donde estoy vendiendo? ¿O me voy a diferenciar en la logística o en la relación con el cliente o en la fidelización con el cliente? Hay muchas formas en donde yo puedo diferenciar mi propuesta de valor. Si bien nadie inventó la pólvora, entonces tampoco es que hoy en día hay emprendimientos innovadores que son inventores de cosas, si bien la tecnología tiene mucho de invención, pero más allá de eso, muchas de las ideas son replicadas y muchas de las cosas son traídas de otro lado, y muchos de los emprendimientos que surgen como ultra mega innovadores también son ideas que suceden en otro lado, no agarraron allá, pueden agarrar acá y parece que tuviesen una propuesta de valor innovadora y novedosa. La realidad es esta, para ver qué propuesta de valor yo puedo diferenciarme y dar al mercado y me va a permitir a mí incluso cobrar más porque voy a cobrar por ese valor adicional, investiguen qué es lo que está sucediendo, cuáles son sus competidores. ¿Con quién compito en el producto? ¿Con quién compito en la forma en que entrego mi producto? ¿Con quién compito en la forma en que atiendo a mi cliente? Todas estas cosas que son alrededor de la producción, a veces son mucho más centrales que la producción. Porque pasa con los emprendimientos que terminamos enamorándonos del producto que tenemos o del servicio que vendemos, pero no empezamos a pensar qué sucede todo en el anexo. Y ahí es cuando vemos si efectivamente es una oportunidad de negocio o no. Si yo me centro en el producto y vendo lo mismo que 100.000 personas, porque probablemente tenga muchísima competencia, no voy a poder ver dónde me tengo que diferenciar. Y donde me diferencio es donde creo otro tipo de demanda. En realidad, más que crear, va a ser justamente atender una demanda que está siendo insatisfecha por ese mercado, porque hasta ahora mis competidores no han sabido tocar en la tecla con respecto a esa característica o a ese problemita que tiene el cliente y que yo le puedo resolver. Entonces, ¿a qué precio tengo que vender para ser competitivo? Va a ser un poco este entrecruce entre la oferta y la demanda. Claramente, si tengo 100 competidores, yo no puedo poner mi precio de producto, por ejemplo, vuelvo con el ejemplo de las remeras. Si yo vendo remeras y tengo 100.000 personas más que venden remeras y que las venden a un precio de 200 pesos, yo no lo puedo poner a 1.700, a menos que juegue con un valor casi a nivel internacional. Digo, ¿quién podría poner una remera 1.700? Una marca de renombre que trabaja hace muchísimo tiempo. Siendo emprendedores, ese nivel no está. Entonces hay que jugar con otras estrategias. En ese sentido, ¿cómo calcular ese precio? Tiene que ser sustentable para el emprendimiento. No intenten ser competitivos, competitivas, eh, intentando de bajar al máximo el precio para que todos me compren. ¿Qué vemos generalmente hoy en día en la pandemia, donde realmente hay mucho problema con los emprendimientos porque estamos en una recesión económica? Empieza a haber una pelea por el precio más bajo,
y empiezan a fundirse emprendimientos porque ante la baja de los precios para competir con el otro, terminan no cubriendo todos los costos. Ahí donde les digo, en vez de bajar el precio, piensen en qué valor le pueden agregar, que no les cueste y que efectivamente sea distinto frente al mercado y sea distinto frente a sus compradores. Tal vez ese valor viene con, te mando un mensaje después de que te llegue el producto y te pregunto cómo estás, o sea que aparece en el color que esos compradores quieren, o sea que si tuviste un interés, te llamo por teléfono y hablo con vos 15 minutos preguntándote por qué te gusta, por qué no te gusta. Entonces, ¿se entiende? Lo podemos charlar, no sé si después va a haber preguntas sobre esto, pero intenten, en vez de bajar su precio, sumarle valor al producto. ¿Qué otra cosa puede ser más accesible o solucionaría más la satisfacción del cliente? En vez de no correr con los costos. Tiene que estar acorde a la competencia, no puedo poner, no puedo hacer que mis costos se cubran con la cantidad de productos que yo quiero vender. Si tengo costo de 30.000 pesos, pero yo quiero vender solamente 10 remeras, y entonces tengo que vender la remera a un precio súper caro, no está bien porque quiere decir que hay un problema en la producción y porque quiere decir que no hay una oportunidad efectivamente de negocios y que no se hizo la tarea, porque va a ser imposible poder vender un emprendimiento a ese precio. Y por último, tiene que ser consistente con la estrategia. Si yo vendo más de un producto, no puedo poner un producto súper caro y otro producto súper barato. Tengo que hacer una política de precios con respecto a trabajar ciertos beneficios, ciertos descuentos, manejarme dentro de un rango de precios. También pensar en a quién le estoy vendiendo, porque una cosa es que mi emprendimiento tenga una demanda, o yo haya pensado la demanda de mi emprendimiento en sectores con poder adquisitivo muy alto, y la pregunta es cómo llegamos a esos sectores con poder adquisitivo muy alto, pero si yo estoy intentando vender mi emprendimiento a alguien que cobra un salario mínimo vital y móvil, eh, ¿le puedo efectivamente hacer pagar una remera 2.000 pesos? ¿O no me la va a comprar? Y si no me la va a comprar, ¿qué otra cosa debería pensar para jugar con el valor de ese producto? Y por último, antes, en el precio, cuando decidan establecer los precios y tengan en cuenta todas estas cosas, no que sea solamente de manera arbitraria, me cuesta 50 pesos, lo pongo al 100, lo pongo a 100 porque es el 100% que le quiero sacar. Eso no es recomendable. O sea, poner el precio de manera arbitraria así no es recomendable. La idea es que puedan pasar por todas estas cosas y realmente analizarlas. Y por último, más allá de ponerlo el doble, es determinar un porcentaje de utilidad. O sea, ¿cuánto quiero efectivamente ganarle al producto? Si el producto me cuesta por unidad entre costo variable y costo total 50 pesos, ¿cuánto le quiero ganar? ¿Qué porcentaje de ese 50 le quiero ganar? ¿Y por qué lo pongo en términos de porcentaje? Porque a ustedes les van a aumentar los costos. Y si no piensan la utilidad y la ganancia en términos de porcentaje, van a seguir siempre pensando, le pongo el doble, pero el costo en vez de ser 50, de acá a mañana va a ser 70. Y ustedes lo van a seguir vendiendo a 100 y le perdieron ya 30 pesos. O 20 en ese momento, si los costos son 70, van a perder 20 pesos. Mes siguiente van a perder 10 más. Y ustedes siempre lo van a seguir vendiendo a 100 pesos. Entonces, ¿por qué en porcentaje? Porque en porcentajes la utilidad se va a ir ajustando a nivel que aumenten los costos. Entonces, súper importante tener estas cosas en claro. La planilla que está en el Bitly, y si no, lo podemos buscar por otro lado, hay un análisis de investigación de competencias que revisa todo esto que les venía contando, ¿no?
cómo se entrega el producto, cómo se comunica el emprendimiento con el cliente, cómo le puede después de hecha la primera venta vender algo más, qué es lo que el cliente no quedó satisfecho y por lo cual tengo que mejorar, cuál es su variedad, cuál es su precio, todas cosas que tienen que ir investigando. Y otras cosas para calcular también el precio que tienen que ir investigando es los distintos tipos de estrategias de precio. Y la estrategia de penetración es justamente esa de ganar con mucho volumen un precio muy bajo. ¿Quién hace estrategia de penetración? Generalmente aquellos productos que son muy masivos, ahí puse el alcohol en gel, ¿no? Pero productos que son ultra mega masivos terminan poniendo un precio muy bajo y compitiendo con emprendimientos que tienen un precio más o menos moderado y les terminan ganando de goleada. Esto un emprendimiento no lo puede hacer. Generalmente no es recomendable hacer una estrategia de penetración. ¿Por qué? Porque quienes hacen estrategia de penetración son empresas muy grandes. El emprendimiento no tiene la capacidad de producción que la empresa grande tiene. Entonces, por el volumen que puede producir la empresa para mandar, no sé, lápices a $1, el emprendimiento va a producir mucho menos y no va a poder vender lápices a $1, va a tener que vender un lápiz a $10. Entonces, esta es una de las estrategias que la mayoría hace y que ya les comentaba, es bastante equivocada por un emprendimiento, pero para que la conozcan y para que la sepan identificar. Otra de las estrategias es el freemium. Seguramente muchos de ustedes utilizan Spotify o alguna otra página web, aplicativo que te permite acceder a una versión gratuita y tenés que luego pagar si querés acceder a otras características, a otras cualidades. Funciona muy bien para la tecnología, pero se puede pensar muy bien para otros espacios. Imaginen y recuerden lo que hacíamos con los grupones. No sé si se acuerdan, no sé si alguna vez usaron, yo he usado un montón, tipo, tenés un corte de pelo a 100 pesos. Llegabas, pagabas el corte de pelo a 100 pesos, y llegabas y te decían, bueno, sí, es 100, pero en realidad es 120 si le querés poner un cero a tus puntos. O 150 si querés que te sequen el pelo. O 200 si querés. ¿Se entiende? Como esta cosa de estrategia de más. El freemium puede servir muy bien para los servicios, aquellos emprendimientos que venden servicios. Piénsenlo, no solamente en términos tecnológicos, sino piénsenlos en otras formas. Precio de prestigio, que es lo que le decía antes con la remera, 1.700 pesos. Apple puede poner un iPhone a 120.000 pesos o a 250.000 pesos o al precio de un auto, si quiere, porque Apple es Apple, digamos, ¿no? Tiene eso es una marca que se posicionó frente a un valor distintivo y único que otras no tienen. Logró capitalizar eso y pasa con las marcas muy caras y las marcas de prestigio como, nada, no solamente Apple, pensemos en Ferrari, pensemos en algunos hoteles, pensemos en algunos viajes, podemos pensar en otros objetos tecnológicos, ropa y demás, que por lo que implica la marca es que puede poner un precio alto. Entonces, cuando vos compras, es el típico que cuando vos compras marca. Eso lo puede hacer un Apple, un emprendimiento que recién empieza, generalmente es muy difícil hacerlo, a menos que tengas un posicionamiento de publicidad tan grande como para que confíen en el prestigio de tu producto. Pero para eso también hay que tener dinero. Entonces, tampoco es recomendable ir por este espacio. Por último, los precios dinámicos. Y para mí esto también es recomendable. O sea, que si yo tuviese que recomendar dos de estos cuatro, sería un freemium y un precio dinámico, que tiene que ver con
jugar con los descuentos y las bonificaciones de los precios. Entonces, si por ejemplo yo vendo 3 cosas, dejar el tercero el 25%, hacer una preventa y decir, si yo hoy no tengo producido, no sé, voy a pensar, no tengo producida la remera, pero la voy a tener producida acá un mes. Si me la compras hoy, es una preventa, por ende te la dejo a 150 pesos. Si me la compras 15 días más adelante, 250. Si me la compras un día antes, te va a salir 350. Jugar con eso, igual ahí también le ganas, te tenés la plata hoy en día, incluso te va a servir para producir esa remera, ¿no? Entonces, jugar también con ofertas y promociones en ese sentido para poder vender y para el precio. Vamos con la segunda ecuación que les comentaba, que es costos totales dividido la cantidad que yo produzco igual a costo unitario. Parecerá tal vez muy simple, pero después, y esto no lo digo de subestimar, vengo trabajando con emprendedoras y emprendedores hace 4 años, y hace 4 años siempre pensamos en cómo producir, y los emprendedores siempre piensan en cómo producir, y cuesta un montón hacer estas 3 ecuaciones. Entonces, esto parecerá muy simple, nos lo habrán enseñado, pero es clave también, ¿no? Una vez que ya saqué los costos totales, tengo que poder estimar en una cantidad de tiempo cuánto produje. Si yo en un mes produzco 100 remeras, efectivamente tengo que poder calcular cuánto del costo total, o sea, cuál es el costo unitario, y ver cuánto me cuesta cada remera. Porque si no, sin ese cálculo no voy a poder partir de la base de analizar y pensar todo lo otro, e incluso de pensar el precio. Entonces, costo total es la primera ecuación. La segunda ecuación tiene que ver con el costo por unidad. Y ahí hagan escenarios, tipo, si yo produzco en un mes a 6 horas de producción por día, puedo producir 5 remeras, o puedo producir 100 remeras. Si yo en vez de mantener las máquinas trabajando 6 horas, las mantengo 8 horas trabajando y me sumo 2 horas por día, voy a poder producir, en vez de 100 remeras, voy a poder producir 120 remeras. Hacer distintos escenarios y jugar con los costos, a ver qué me conviene más en el modelo de producción. Y eso es lo que me va a permitir a mí definir, más allá de todo el análisis de la competencia que vine haciendo, efectivamente cuánto es el margen de contribución o la utilidad o la ganancia, que yo les decía, háganlo por porcentaje, voy a poder ponerle. Y va a ser entonces la forma que yo estime y ponga un precio de manera óptima, porque creo que vine contando como los distintos pasos y las distintas formas y el análisis que tengo que hacer de la competencia y el análisis que tengo que hacer del valor y el análisis que tengo que hacer de los modelos de precio y la forma en que tengo que calcular mi utilidad. Y recién ahora estoy hablando y de decir, che, bueno, listo, el precio va a ser este. El precio va a ser tanto y por todo lo que produje, digamos, y por cada uno de los productos. Entonces, todo este proceso es muy distinto a decir, una remera me cuesta 50 pesos, más o menos, le voy a poner que a venderla a 100 pesos. Digo, ¿no? Como distinto ese análisis, les invito a que hagan todo este análisis y que si ya están vendiendo, si aún no están vendiendo, a empezar a hacerlo. Y si ya están vendiendo, a repasarlo. Nos vamos a meter en la tercera ecuación, que quiere decir el punto de equilibrio. Los emprendimientos pasan mucho tiempo hasta alcanzar su punto de equilibrio, así que si, por ejemplo, en el caso de que la audiencia haya emprendimientos que hace 3 años dicen no logro salir de deudas y no logro levantar cabeza porque no logro ver efectivamente ganancias, probablemente
haya que revisar todos los costos, pero también probablemente todavía no hayan salido de su zona de pérdidas. ¿Y por qué? Y esto ya no tiene que ver con los costos, tiene que ver con una prospección comercial que debería ser otro módulo que lo pueden ver en otro espacio. Porque, digo, es necesario también por costos y por precio analizar cuántas unidades tengo que vender para ser sostenible económicamente. Y es ahí donde yo puedo evaluar cuál es ese punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuántas unidades tengo que vender a tales costos con tal precio para ser sostenible y para así poder solventar todos los otros costos. Entonces, la forma que yo voy a poder analizar la cantidad de ventas va a ser los costos fijos, que ya los saqué antes, el costo variable por unidad, ya saqué más o menos cuánto producía por mes, pongan un periodo de tiempo, un corte de periodo de tiempo, generalmente el mes está bien, y el precio de venta. Entonces, no, costos fijos sobre el precio de venta que yo estimé para el producto en base a todo el análisis que hice, que había que revisar sobre el precio, menos el costo variable por unidad, igual a la cantidad de ventas necesarias. Ese es mi punto de equilibrio. Esta es la última ecuación que vamos a ver y la ecuación que resume todo lo otro porque es la más clave que tengo que tener siempre en la cabeza. ¿Cuánto es que yo tengo que vender por mes para solventar mi sueldo, el sueldo de las personas que trabajan para mí, la compra de los materiales, el espacio alquilado, los servicios que se afectan al emprendimiento, la logística que se afecta al emprendimiento? Y si ver si efectivamente el precio de venta que yo estoy vendiendo está bien. Porque si, por ejemplo, yo pongo un precio de venta muy bajo, voy a tener que vender muchísimas cantidades. Y vender muchísimas cantidades en un periodo como en estos momentos es muy difícil. Entonces, o reviso los costos, o reviso el precio de venta, reviso la propuesta de valor y reviso entonces cuál es el punto de equilibrio que debo tener para ser sostenible. No, no sucede de un mes al otro, digamos, ¿no? La sostenibilidad llega también con una complementación en lo que es el generar esas ventas. Porque hasta acá estamos viendo costos, lo plano, lo que vemos en una planilla de Excel. Pero por otro lado, viene todos aquellos canales que tengo que utilizar y aquellas formas que tengo que utilizar para llegar a esos clientes y que esas personas que son potenciales clientes, porque hasta que no me compran, no son clientes, ¿no? ¿Cómo hacer que todas esas personas que son potencialmente clientes sean efectivamente ventas? Y en ese sentido, esto es lo último que vamos a ver. ¿Cuándo pensamos que podemos vender a todo el mundo? Y siempre lo repito y creo que siempre se renueva la audiencia en esto. Muchos emprendedores y emprendedoras empiezan pensando que su producto es comprable por todo el mundo. A mí me puede comprar la persona que quiera. Ok, en realidad eso no sucede así. Primero porque la persona que quiera no tiene el mismo poder adquisitivo. Segundo, la persona que quiera no tiene los mismos gustos, no tiene los mismos hábitos, no recorre los mismos espacios, no ve las mismas páginas web, no, no siente de la misma forma, no utiliza ese producto o servicio para hablar con otras personas de que lo utiliza de la misma manera. Entonces, hay un montón de diferenciaciones que se van realizando. Y mis potenciales clientes es un grupo de personas constituido por ciertas características demográficas, de gustos, de personalidad, de hábitos, que son las tendencias de los consumidores. Bueno, ¿a qué parte de esas tendencias o a qué tipo de consumidor estoy realmente
pensando como potencial que le puede gustar mi producto y al que le puede servir el valor, la propuesta de valor que yo estoy ofreciendo. De ese grupo que yo pienso de consumidores, seguramente hay millones, o hay 1000 por lo menos. 1000 millones en el mundo, 1000 es a los que puedo realmente contactar dentro de mi ámbito y dentro de mi ámbito con las redes sociales y con la tecnología y demás. Ahora, de esos 1000 a los que contacto, tal vez con una publicación en Instagram, solamente 100 van a ponerle me gusta a esa publicación de Instagram. De esos 100 que le ponen me gusta, todavía no son clientes. O sea, como una cosa es que le pusieron 100 me gusta e incluso tuve 100 consultas por mensaje directo. Y nos sorprende, me dijimos, ven, mira qué bien, no, realmente estoy bastante bien porque me están consultando un montón. Si te consultaron 100, probablemente todavía no hayas vendido. ¿Cuántos efectivamente son tus clientes? Los clientes son el que hizo la transacción, el que pone el dinero, ese es el cliente. Entonces, somos muy positivos las emprendedoras y los emprendedores también, en esto de pensar que cuando llegamos a una gran masa de gente, a todos les gusta lo que hacemos y a todos les gusta nuestro emprendimiento. Pero después a la hora de comprar, nos desilusionamos un poco. Pensémoslo en manera de lo que pasa en el proceso comercial y en el funnel comercial. De muchas personas que son potenciales, solamente un grupo reducido termina convirtiéndose en el cliente. Entonces, pensemos en ese cliente y hagamos las averiguaciones con ellos. Mi idea con esta presentación no era demorarnos mucho más y es esto, ¿no? Que se vayan con esas 3 ecuaciones que necesitamos siempre tener en cuenta a la hora de empezar a emprender o para los que ya están emprendiendo. Así que espero que les haya servido, espero que les sirva también el Excel y cualquier cosa, esas son las redes sociales por donde me encuentro. Gracias. Buenísimo, Jams. ¿Querés que hagamos lugar a una o dos preguntitas? Dale. Bueno, acá Claudia Arias pregunta cómo se aplica esta última ecuación en los servicios profesionales como de abogadas o mediadoras, por ejemplo. Otra participante también preguntó cómo se puede aplicar a servicios. El punto de equilibrio, la última La ecuación. última ecuación. Y ahí hay que ver, o sea, lo mismo que pasa. Probablemente ella hoy en día tenga poco costos variables y muchos costos fijos. Costos variables por ahí en ese sentido pueden llegar a ser, no sé, eventos o en la manera que está intentando hacerse conocida. Pensaría, digamos, en algún momento folletos y si no, no en momento de pandemia, ¿no? Pero por fuera de la pandemia sería como ir a visitar a los clientes, sería el costo variable, pero la ecuación es básicamente la misma. Es pensar cuánto es el precio del servicio que vendes por cierta cantidad de horas. Entonces vos podés pensar, digamos, una hora de consultoría, una hora de servicio cuesta 1.500 pesos. Me cuesta 1.500 pesos a mí pensando en mi sueldo, pensando en si yo tuviese que estar en una oficina, pensando en también mi parte impositiva, pensando en esto, pensando en lo otro. Ese precio sobre los costos fijos y pensando entonces cuántas horas de consultoría tengo que vender el mes. Ahí es básicamente el mismo proceso. Puede ser que el costo variable tenga mínimo costo variable, pero la ecuación me va a dar de la misma manera. Perfecto. Acá una última pregunta. Pregunta si la cantidad de ventas necesarias es igual al número de unidades vendidas. Número de unidades que se deberían vender. Sí. Bien. No las unidades vendidas. O sea, una cosa es lo que
yo termino vendiendo y lo que yo vendo durante el mes, y otra cosa es lo que yo debería vender, eso pasa en la ecuación de mi punto de equilibrio. Bárbaro. Y la última, ahora sí, para cerrar, ¿en el costo influye si aumenta el costo de la canasta básica o simplemente si aumenta el costo del material? ¿El costo influye? Sí, para el aumento del costo influye la suba de la canasta básica o simplemente si se sube el costo del material para el costo final del producto. Esa es la pregunta de Valeria. No sé si termino de entender bien, pero la inflación tiene una proporción directa con los costos, digamos, ¿no? Como sube un poco la inflación o sube la canasta básica familiar, van a subir todos los costos y por ende se va a ver reflejado en la suba de los costos de los materiales con los que yo produzco. Si es un poco yendo para ese lado, sí, efectivamente aumentan costos. A ver, me llevaría más que la canasta básica familiar. Aumenta la nafta y se disparan los costos, porque disparan los costos de logística, lo que implica que todo el material que me llega a mí para producir va a empezar a salir más caro. Perfecto. Bueno, Jams, todas las participantes están planteando que le fue súper valiosa la charla, muy claro, muy buenas las explicaciones también, porque, bueno, muchas plantean que es difícil o cuesta poner el precio siempre, como vos manifestabas, uno de las partes del desarrollo del emprendimiento por ahí un poco más complejas. Así que sin más, te agradecemos enormemente por tu predisposición, por el tiempo, por la calidez también para hablar y para explicar muchas veces bastante fácil y entendible cosas que son por ahí bastante complejas. Agradecemos bueno, a Jams nuevamente por haberse sumado y por la gran charla que dio. Y también a todas las participantes, hemos llegado a un número de casi 200 participantes en el día de hoy, siendo la última charla, así que estamos muy contentos por la gran participación. Recordar que, bueno, este es el último taller de este segundo ciclo que se estuvo dando, por tanto, la certificación a todas las personas que hayan podido inscribirse en el link les va a llegar aproximadamente en 15 días a través de su mail. Y bueno, que queden atentas a las próximas iniciativas que se van a estar llevando adelante desde este programa de universidades populares a través de los distintos municipios del interior de la provincia. También desde la Fundación Global Shaper se van a estar generando distintas iniciativas y distintas oportunidades. Y bueno, como decía Jams, ella también está trabajando en un programa muy importante. No sé si querés comentar un poco más de qué se trata para aquellas que no lo conozcan. Brevemente les comento, gracias por el espacio, basando esto. El programa FEM, que es el Foro de Emprendedoras Mujeres, es una política del Ministerio de la Mujer en coordinación con otros ministerios y otras reparticiones, que implica la posibilidad y el acceso de las emprendedoras a un portal e-commerce de manera gratuita, en la posibilidad de acceso a una línea de financiamiento por la Fundación Banco de Córdoba de 35.000 pesos, capacitaciones y también un programa de mentoreo con practicantes profesionales y estudiantes avanzadas de las carreras de negocio y empresarias del circuito industrial de Córdoba. Por ende, es un programa bastante lindo que las invito a conocer un poco más en femcba.com.ar o en la página del Ministerio de la Mujer, ahí lo van a encontrar también. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está esa oportunidad también para que todas puedan participar y conozcan. Y bueno, finalizando, desde la Secretaría de Extensión de la Universidad, la Federación Universitaria de Córdoba y la Fundación Global Shapers, que depende del Foro Económico Mundial, agradecemos muchísimo su participación y esperamos que les haya sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias y a seguir arriba con sus emprendimientos. Chao, gracias.